Cuando tenemos una unidad de tratamiento de aire, podemos ver diferentes procesos de transformaciones. Para ello lo que vamos a definir es una corriente. Una corriente es un caudal de aire definido en un cierto momento, por lo tanto en unas condiciones ambientales. Esa corriente puede ir transformándose a diferentes condiciones, como observaremos. Para definir una corriente, por tanto, vamos a utilizar esta flecha. Esa corriente tendrá un nombre. Aparecerá un caudal, vamos a poner 10.000 metros cúbicos hora, en unas ciertas condiciones, 25 y 50% de humedad relativa. Y el punto representativo, pues le voy a llamar A en este caso. Estas van a ser las condiciones de temperatura, 25 y 50% de humedad relativa, todas las propiedades del aire, y el punto en el diagrama como vemos reflejado ahí. Con una corriente podemos establecer diferentes transformaciones. Así, vemos transformaciones de proceso de batería sin condensación, con condensación, una aumentación con recirculación, una aumentación a una temperatura de agua definida, una batería caliente, una resistencia eléctrica, un aumentador con vapor. Podemos esa corriente dividirla en otras dos, o finalmente podemos hacer una transformación indeterminada. A la hora de definir una transformación existen varias posibilidades. Por ejemplo, imaginemos una batería fría, pasando esa corriente por una batería fría. Si yo simplemente arrastro el ratón sobre la pantalla, voy observando que si desde las condiciones del punto a donde se está en este momento es el puntero, tendríamos una potencia sensible eliminada de 27,8 kilovatios y una potencia latente de 7. Esto se podría hacer con una batería que estuviera a una temperatura superficial de 11,6 grados y un factor de bypass de 0,37. Pulsando dos veces con el ratón con el botón izquierdo tenemos la transformación señalada. Otra forma de realizar esa transformación, para eso borramos la transformación, otra forma de realizar la transformación sería simplemente marcar cuál sería la temperatura superficial, por ejemplo, de la batería fría y el factor de bypass. Por ejemplo, ponemos 10 grados y 0,15 y obtenemos esa transformación. En este caso, los calores intercambiados, pues como vemos ahí, serían menos 42 kilovatios y 15 kilovatios latentes. Volvemos al diagrama. Otra tercera forma sería saber las condiciones de salida. Por ejemplo, si vamos a una batería con condensación, lo que conocemos ahora es las condiciones de salida de ese aire. Pues bueno, yo le doy al punto y digo que va a salir a 15 grados y con una humedad relativa del 90%. En ese caso, la transformación ha quedado señalada en la gráfica. También se podía hacer con situaciones intermedias. Es decir, conociendo partes del funcionamiento de las baterías y parte de las condiciones finales. En cuanto a diferentes procesos, tendríamos batería fría sin condensación, definida como mediante la temperatura y el factor de bypass, batería fría con condensación, lo mismo, aumentador con recirculación, definida por la eficiencia, aumentador sin recirculación, definida por la eficiencia y la temperatura del agua, batería caliente, definida por la temperatura y el factor de bypass, paso por unas resistencias eléctricas, definida por la potencia de las resistencias eléctricas, paso por un aumentador con vapor, definiendo la temperatura del vapor y el caudal aportado, división de una corriente en una corriente principal con un cierto porcentaje de la corriente y el resto, la corriente restante con el porcentaje restante, evidentemente, o una transformación cualquiera, en la que a partir de las condiciones de ese punto y conociendo la potencia sensible y la potencia latente aportada, me transforma a las condiciones del punto de salida. Existen de otras formas transformaciones que requieren dos corrientes. Para esto generamos una segunda corriente, por ejemplo vamos a decir una corriente exterior, en que el punto va a ser el E, en la que tengamos 10.000 metros cúbicos y la temperatura sea 1 grado y 90% de humedad relativa. De esas dos corrientes han aparecido varias transformaciones más. Por una parte, intercambiadores de calor. Podemos tener un intercambiador de calor entre las dos corrientes, entre la corriente exterior como corriente principal y la corriente
en la que habíamos la anterior, que llamábamos nombre, el punto E y el punto A, que representan ambas corrientes, va a salir el punto E en las condiciones del punto 4 y el punto E en las condiciones del punto 3. La eficiencia se define como la eficiencia en la norma UNE, en los recuperadores de calor para aire, o de forma genérico en cuanto a la eficiencia de un intercambiador típico en transmisión de calor. Si ponemos una eficiencia del 60%, en este caso, vemos la transformación realizada. Incluso si esa transformación me puede producir condensaciones, aparecen en el diagrama. Y en la tabla observamos este proceso del calor intercambiado y las cantidades, los datos de las condiciones de entrada y salida de las corrientes. Si observamos ahora, tenemos una corriente que llamamos nombre y el punto representativo es el 3, y otra corriente que definimos exterior y el punto representativo es el 4. Cuando tenemos dos corrientes, también podríamos pasar por un recuperador entálpico, sería el mismo proceso pero definiendo intercambio sensible e intercambio latente, y también podemos hacer una mezcla de corrientes. Si yo lo que quiero es ahora mezclar la corriente exterior en el punto 4 con la corriente nombre que hemos dicho en el punto 3 y el punto de salida quiero que se llame M, pues aparece esa mezcla de ambas corrientes. Bien, el proceso es muy sencillo, como vemos. Si ahora paso por una batería de calor, por ejemplo, y yo quiero que llegue hasta estos 35 grados, pues veríamos ahí, teníamos ese temperatura o factor de bypass. Pero imaginemos que conozco el factor de bypass de la batería, bueno, pues me estaría dando cuál sería la temperatura superficial de la batería para conseguir, por ejemplo, esos 30 grados. Si hago dos veces con el botón izquierdo, pues aparece el punto de salida y el punto de la batería. Lo mismo pasaría pues con una aumentación con recirculación, por ejemplo, que es decir, y yendo hasta estas condiciones, lo que me estaría dando esa eficiencia que vemos ahí del 48%. Está claro que decir que si salgo del diagrama, pues ya se bloquean porque no es un punto representativo real. Con esto queda claro el manejo de procesos mediante este diagrama.